Hola, hola. Estamos empezando un nuevo live. En esta oportunidad vamos a conversar sobre gestión comercial inmobiliaria. Bueno, vamos a estar recibiendo todas sus consultas. Esperamos que puedan estar todas las personas que estén interesadas en entender un poquito más de cómo manejar a los leads que llegan a través de campañas de marketing digital. Es súper importante tener o cambiar el cuando se hacía la gestión comercial tradicional a lo que se comienza a realizar o cómo se tienen que adaptar los corredores para gestionar leads que llegan de forma digital, porque los flujos son distintos, porque las maneras de contacto son diferentes. Entonces, un poco en eso podríamos empezar profundizando, porque, por ejemplo, llega un lead a través de una campaña, número uno, primer cambio, el cliente viene a nosotros, a diferencia de lo que están acostumbrados la mayoría de los agentes inmobiliarios, que son ellos los que inician o iniciaban normalmente cualquier negociación o conversación comercial. Entonces ahí tenemos el primer gran cambio. Ese contacto no siempre va a ser directo, muchas veces va a ser a través de un formulario, a través de un WhatsApp o un correo electrónico, pero sí la primera declaración de interés del cliente es del cliente y no es de nosotros. Y eso es súper importante resaltarlo. Claro, es un primer gran cambio respecto de la gestión comercial es desde la llegada de los leads, ¿cierto? Normalmente, y nos pasa con los clientes que nos comentan, que normalmente la captación de propiedades se hace a mano, ¿cierto? Que es muy cansador, es muy difícil porque tienes que ir, tocar puertas, muchas veces puede estar ese temor y también hay mucha resistencia. Yo me acuerdo de un cliente que decía, es totalmente distinto hablar con alguien que yo fui a buscar y que él no me está buscando, porque decía, me recibe con los brazos cruzados y yo tengo que como hacer mucho como para derribar esa barrera. Pero cuando nos llegan los leads o los clientes potenciales o las personas con publicidad digital, es diferente la conversación, porque ellos te buscaron a ti en primera instancia. Ellos vieron un anuncio, pincharon un enlace, dejaron sus datos para que fueran contactados. Entonces la gente ya sabe que alguien les va a hablar, ya sabe que va a haber una conversación. Ahora, por supuesto, también, no todas las personas que llegan por la publicidad digital van a responder. Eso es normal. Es normal. Es normal que personas llenen un formulario o manden un WhatsApp y después desaparezcan del planeta Tierra. Es normal porque uno no sabe. Puede ser gente que a lo mejor no tiene una necesidad, puede ser gente que está mirando, pueden ser competidores. Entonces, siempre va a haber de todo. Lo importante es que si yo recibo, por ejemplo, no sé, 20 leads, pucha, que unos 10, 11 sean buenos y podamos seguir una conversación, es dentro de lo normal, ¿ya? Y entonces lo primero, bueno, es ese abordaje, que saber que la persona dejó sus datos para ser contactada, entonces está esperando que alguien lo llame o le mande un WhatsApp o un correo o lo que sea, y ahí la conversación ya es mucho más fácil que ir y golpear 50 puertas para que todos te den un portazo en la cara y solamente uno abra la puerta. Esa es como la primera piedra, digo. Y de ahí obviamente viene todo lo demás. No quiere decir que porque la persona llenó un formulario va a comprar o nos va a pasar su propiedad de inmediato, ¿cierto? Tiene que haber una negociación. Tú, por ejemplo, tienes la experiencia como gestor comercial en nuestra empresa, en nuestra agencia. ¿Cómo haces tú? ¿Qué prácticas podrías recomendar para ese contacto de los leads? No sé, te sientas en la mañana y llamas a todos los que dejaron un mensaje el día anterior, o lo vas haciendo durante el día. Cuéntanos un poquito esa parte práctica de la gestión de alguien que llenó un formulario, por ejemplo. Claro, cuando llena un formulario un cliente potencial para poder, por ejemplo, contactarse con nosotros o que ya haya agendado una reunión, lo primero que hago es enviarle un mensaje de WhatsApp, un poco confirmando que la intención, por ejemplo, de agendamiento o de contacto es real. Yo me atrevo a decir que el 90% de los clientes responden ese WhatsApp. Es muy raro que no lo hagan. Hoy día WhatsApp está súper masificado en Latinoamérica, así que no hay problema. Pero siempre pasa que alguno de esos clientes no te va a responder. No te va a responder nunca o no va a responder hasta la tarde. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acelero ese proceso
y los contacto por llamada telefónica. Entonces, número 1, contacto por WhatsApp lo antes posible, lo más rápido posible. Segundo, llamado telefónico. Si ninguno de esos 2 canales funciona, al final del día los tengo a todos en mi CRM, entonces los agarro y les mando un correo electrónico un poco contándoles que traté de ponerme en contacto con ellos, que los estoy buscando, para saber si a partir de eso, no sé, de pronto dejaron mal anotado el teléfono o no tuvieron acceso a su teléfono durante todo el día por alguna situación particular, para que tengan esa posibilidad también y hacer como el acto de presencia digital de las 3 plataformas, de los 3 medios, y así poder de alguna manera retomar ese contacto, iniciar la conversación, confirmar la cita o responder dudas. Otro flujo importante de leads llega a través de las redes sociales, por ejemplo a través de Messenger. Y este flujo de leads es un poquito más frío aún porque ellos normalmente tienen poca información sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando el lead tiene poca información? Solamente se quedó con un anuncio o con un post que visitó. Pasa mucho que aún no está convencido de que realmente quiere ponerse en contacto contigo. Entonces ahí, al ser un poco más lenta la comunicación, lo que yo invito a hacer es tratar de que esa persona o nos entregue su teléfono para poder enviarle un WhatsApp o al menos que haya dejado una pregunta inicial, tratar de respondérsela para ver si a partir de eso se genera la conversación en Messenger o en esta plataforma de Facebook, ¿cierto? Que es el Business Manager. Y siempre tratando de empujar a que la conversación se vaya de alguna manera a WhatsApp o teléfono para poder avanzar. Porque tanto Messenger como Instagram, Facebook, la verdad es que todo el mundo está metido en las redes sociales, pero tampoco están todo el día metidos en la parte del chat para poder responder preguntas o hacer preguntas. Entonces la idea es tratar de llevarlos hacia un canal más masivo o más inmediato. Eso es lo que hacemos nosotros hoy día en Agencia Bombier. Sí, muy buenos tips. Y ahí tocaste un tema muy importante que es la calidad del lead o la temperatura del lead, ¿cierto? Según el medio de contacto. Porque normalmente cuando uno hace publicidad, por ejemplo, en las redes sociales, uno dirige esos contactos, los puede dirigir a una landing page o a donde sea, o a un WhatsApp, pero también mucha gente responde el comentario, como tú dices, o va a tu perfil y te manda un mensaje interno. Todos esos son públicos distintos. La persona que seguramente, por ejemplo, si pinchó, fue a una landing o vio un video, seguramente viene con más información, ¿cierto? Pero la persona que respondió en el comentario o comentó la publicación así, ¿cuánto cuesta? Esa persona está como solamente cotizando, comparando, como que es más frío, no tiene la disposición, quizás una persona que no quiere juntarse con alguien, ¿te fijas? Entonces hay que tener ese manejo de que normalmente los leads que te van a llegar por un formulario o directo a ti van a estar quizá más prefiltrados, son estas personas que dejaron sus datos para que tú los pudieras llamar, entonces son como más intencionales, pero el que te puso así en 2 segundos, ¿cuánto cuesta? Y se fue, no, está cotizando, está mirando, entonces no va a tener quizá la misma llegada, el mismo interés, no va a ser un lead tan calificado. Y ahí, ¿cómo podemos resolver de repente cuando una persona en un comentario, digamos, nos pregunta algo muy directo, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Y tú dices, chuta, no le voy a dar el precio, así como así, tenemos que averiguar un poco qué es lo que está buscando, hay un proceso. ¿Cómo lo manejas tú para ese tipo de preguntas o qué pauta podemos seguir para... ahí te mandan saludos. Para ese tipo de leads como tan frío y a veces pasa que la gente encargada de la gestión de leads se confunde un poquito ahí. ¿Qué hacer con los leads o la gente que hace un comentario, digamos, en un anuncio y que son como más fríos y de repente preguntan directo cuánto cuesta, precio y no te dejan como espacio para una conversación? Sí, efectivamente pasa mucho. La gente cree que esto es como un e-commerce de repente, que basta con ver el precio y pum, y compro o no compro. Y no es así, sobre todo con los servicios. Los que prestamos servicios tenemos que necesariamente hacer ver al cliente potencial, a este lead, el valor de nuestro servicio. Y eso tiene que ser antes del precio. Porque si tú le das el precio,
o si sigues esa conversación, solamente tienes la oportunidad de discutir por precio y te van a juzgar por el precio. Pero si tú lo llevas a ese plano o te dejas llevar por esa conversación, créeme que nadie te va a comprar. Porque cada uno tiene una percepción de valor que es completamente intrínseca a sus experiencias, a lo que contrató en el pasado, ¿cierto? O lo que para él, de buenas a primeras, es el valor de lo que tú quieres ofrecer. Entonces, ¿dónde tienes que llevar esa conversación? A primero decirle, disculpa, antes de poder darte un precio, me encantaría poder entender cuál es tu necesidad y en base a eso poder ver si te podemos ayudar y ahí recién evaluar el precio. Entonces lo sacas del foco, lo haces mirar hacia otro lado y lo llevas a su necesidad. Y cuando tú entiendes su necesidad, ves si realmente lo puedes ayudar o no, ahí recién le puedes dar el precio. Antes de eso, no te lo recomiendo. Claro, y para poner un ejemplo, es como si yo dijera vendo un auto y la gente, no digo qué auto es ni nada, y la gente me pregunta precio y yo digo 20 millones y la gente dice no, qué caro. Sí, pero es un Mercedes. Ah, está barato entonces. Entonces el precio es totalmente relativo a lo que tú vendes, a lo que tú ofreces. Y en el caso de los servicios, como el diferencial de los servicios no es tan tangible como la marca del auto, tienes que defender el valor del servicio. Sobre todo para los agentes inmobiliarios que, digamos, viven en un mundo muy competitivo, donde hay muchos agentes inmobiliarios y para el cliente hacen todos lo mismo. Muy importante tener esa oportunidad de poder mostrar los diferenciales de tu servicio, mostrar ¿Por qué trabajar contigo sí es diferente? ¿Qué ofreces distinto? Y muchas veces ese distinto que puedes ofrecer como agente inmobiliario no es algo que puedas decir, sino que el cliente lo tiene que ver. Por ejemplo, si eres un agente inmobiliario que eres muy fácil de contactar o que siempre estás disponible para el cliente no lo va a ver. Y si tú le dices, no, con nosotros la comunicación es muy fluida, el cliente te va a decir, sí, claro, todos dicen eso. Pero hasta que no tenga la experiencia concreta, real, de trabajar con un agente inmobiliario que está encima, que le da un muy buen servicio, la persona no va a tener esa experiencia. Entonces es mejor llevarlo por ese proceso, ir de a poco, mostrarle el valor del servicio, antes de, como tú dices, hablar así tan frío de números y de precios y cuánto cuesta, porque te van a comparar con cosas que tal vez no son comparables. Y ahí, en esa misma línea, hablemos un poco de, ya, nos llegó nuestro lead, ¿cierto? Nos llegó, por ejemplo, un propietario que para poner su casa a la venta. ¿Es llegar y cerrar la captación? ¿Es llegar y decirle, sí, voy a tomar la foto, firmar la orden de...? No. ¿Cómo es el proceso de negociación ahí, desde que me llegó el lead hasta que se logra una captación? Claro, o sea, sí o sí, lo primero que hay que ver es el proceso de precaptación. No es, hablando netamente de captación, ¿cierto? El primer paso es la precaptación. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer una evaluación de si ese cliente o esa propiedad es un tipo, no, eso, a ver cómo decirlo, si es una propiedad que puede ser parte de nuestra cartera o si es atractiva para nosotros, si nosotros podemos efectivamente hacer algo por ese cliente. Porque imagínate, pueden haber distintas situaciones o distintos contextos. El cliente está en una zona geográfica que tú no atiendes, entonces no puedes llegar y captarlo. El cliente tiene una propiedad que tal vez no tiene los papeles al día. O quizás es una propiedad que, no sé, se llueve entera, ¿cierto? Se ve muy bonita por dentro, te muestra una foto, o sea, perdón, por fuera, te muestra una foto por dentro y tiene, no sé, se incendió. Entonces, hay que sí o sí pasar por un proceso de precaptación. Quizás aquí nuestros amigos corredores se van a matar de la risa con los ejemplos, pero ustedes saben mejor que nosotros que no es llegar y captar. Otro aspecto súper importante de ese proceso de precaptación es el precio. Porque muchos propietarios, sobre todo hoy día, después de que hubo un boom inmobiliario hace muy poquito, piensan que hoy día vender una casa es sacarse el kilo o el loto, la lotería, y que con eso se van a jubilar. Entonces, ¿cómo le quitas esa sensación o esa idea al cliente cuando él ha pensado toda la vida que llegó el momento de romper el chanchito, ¿cierto? La alcancía, y que ahora se va a ir al Caribe, va a vivir
con un habano en la playa. ¿Cómo le haces ver que no, señor cliente, eso no es así? Su propiedad está fuera del precio de mercado, o tal vez las casas de esas características llegan solamente o están dentro de tal rango. Entonces, todas esas validaciones hay que hacerlas previo a comprometerse y tomar una propiedad en captación, porque además es el mismo trabajo y el mismo esfuerzo para una propiedad que sí se puede vender, que tal vez sí cumple con todas las características. Entonces, ¿por qué vamos a desaprovechar la posibilidad de sumar propiedades que sí son atractivas, que sí son vendibles, que nos pueden generar un flujo de caja interesante en los próximos meses, sumando una propiedad tipo Villa de Farcas, por ejemplo, que cuesta 5.000 millones y que sabemos que se va a demorar un montón en vender? Creo que ya lleva un par de años a la venta. Entonces, es muy importante que hagamos primero un proceso de pre-captación antes de tomar el compromiso con el cliente. En esa etapa también es súper importante poder entregar todos nuestros diferenciadores, todo tirar la carne en la parrilla con nuestros servicios, para que en caso de que el cliente ya vaya acercándose al paso final de entregarnos su propiedad, también perciba que nosotros hacemos un trabajo distinto al de todos los demás. Y es un poco lo que nosotros llamamos dentro de nuestro servicio, nuestro programa, el corredor 2.0, el agente 2.0. No sé si te gustaría profundizar un poquitito más en eso, Adilla. Claro, justamente en ese proceso de precaptación, primero desmitificar, porque algunos clientes nuestros o algunos clientes potenciales nos dicen, cuando conocen nuestro sistema, que genera un flujo, ¿cierto?, de propietarios para captación y un flujo de interesados en venta, preguntan, ya, pero tengo que yo ir y cerrar la captación, y es como obvio, o sea, ninguna persona va y contrata un corredor de propiedades porque lo vio en una página web, así, agregar al carrito. No, pues obviamente, yo como propietario, si se me acerca un corredor, o si veo una oferta de un corredor, es para empezar una negociación, para que él venga a mi casa, para que, qué sé yo, veamos una tasación, veamos los papeles, para que me asesore a mí, como cliente, en un proceso de venta. Entonces, obviamente hay un proceso ahí de negociación y de conversación con el cliente que nosotros le llamamos precaptación. El objetivo de la precaptación, yo siempre le digo a nuestros clientes, es que el cliente, que el propietario, el dueño de la propiedad, se deje asesorar. Porque puede pasar, la gente viene, tal como tú dices, con una idea en la cabeza, dice, oye, ¿sabéis que mi casa, que tiene un dormitorio, un baño en el centro, no, vale 1.000 millones? Sí, porque es mi casa de toda la vida, la casa del vecino se vendió en 900, esta está un poquito mejor, me gano el quino, me jubilo. Entonces ponen el precio emocional o ponen el precio que ellos quieren como si fuese llegar a inventárselo de la nada. Y ahí es donde entra el agente inmobiliario experto y es capaz de educar al cliente y entregar valor. Y mostrarle, mire, ¿sabe qué? No le conviene. Usted es dueño de la propiedad, usted puede ponerle el precio que quiera, pero en realidad se puede demorar mucho tiempo, no le va a convenir porque la propiedad se va a quemar. Te fijas, tú le explicas como un doctor. Yo siempre le digo a nuestros clientes, sean doctores. Ustedes son doctores inmobiliarios. Van, diagnostican una situación y le dan una recomendación al cliente. Tampoco nunca se casen con nada, nunca se casen con un resultado concreto. Tú das una asesoría y si el cliente sigue tus consejos o no, ya es problema de él. Es como un doctor que te da una dieta o un plan de ejercicio. Ya es responsabilidad tuya como cliente seguir el plan y hacer lo que la persona te dice. Entonces, tú eres un asesor que entrega valor, que entrega consejos, que entrega un conocimiento experto al rubro inmobiliario para que el mismo dueño vaya entendiendo. Entonces, muy importante ahí, cuando nos llegan estos propietarios, hacer ese proceso. Hacer una tasación, una pretasación, un estudio de mercado, estudiar el tema legal de la propiedad, ir de a poco recomendándole cosas. Si la persona, por ejemplo, te mandó una foto que está muy mala de una propiedad súper desordenada, hablas con el dueño, mire, ¿sabe qué? Yo creo que vamos a hacer unas fotos profesionales para que realmente su propiedad sea atractiva, para que usted realmente pueda vender. ¿Te fijas? Entonces le va asesorando para lograr el objetivo que la persona quiere. Ahí, en ese proceso, el objetivo es que la persona se deje asesorar, vea el diferencial tuyo como agente inmobiliario y diga, ¿sabes qué? Tenéis toda la razón, por eso no he vendido. Claro, si tengo las fotos todas malas, claro, porque no había puesto bien el precio. Y ahí empieza la negociación y el cierre de la captación, recién. Porque ahí tú puedes decir, señor o señora propietaria, vamos a hacer un plan para que usted pueda vender. ¿Qué le parece si hacemos esto, preestudio título, todo lo que el abanico de servicio? Cierran el trato, firma y
captada la propiedad. Entonces, hay que entender eso, porque, repito, muchos agentes inmobiliarios creen que es tirar y abrazarse, que es como, si ustedes son tan buenos y me hacen publicidad, ya, pues, háganme captar también. Sí, nosotros te traemos todos los leads que tú necesites, un flujo masivo de leads, pero tenés que hacer la pega. O sea, tienes que conversar con los propietarios, tienes que hacer negociaciones, defender tu servicio. Al final la gente te está contratando a ti, no a nosotros como agencia Convierte. Y ahí aprovechar, solo para rematar, por eso esto se llama, el programa se llama Acelerador Inmobiliario. Porque si ya estabas acostumbrado a captar 2, 3, 4 propiedades al mes con mecanismos tradicionales, lo que vas a hacer es acelerar tu proceso de captación. Si estabas acostumbrado a gestionar 1 o 2 visitas a la semana para la venta de una propiedad atractiva, vas a generar quizás 4, 5, 6. Vas a acelerar el proceso de venta. Entonces, esto no es magia, es simplemente una herramienta muy poderosa para atraer más propietarios, más negocios, más oportunidades, más cierres de venta. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar de brazos cruzados esperando que el marketing haga todo. Al contrario, vas a tener que trabajar el doble, pero también vas a tener la posibilidad de ganar el doble o más. Buenísimo. No sé si ahí tenemos ya cubierto todo el proceso de gestión comercial. No, porque nos falta aún, yo creo, la etapa de seguimiento. O antes incluso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, acordamos una visita y el cliente no asistió? O el cliente nos confirma a último minuto que no puede ir, cambio de planes, una emergencia, uno nunca sabe. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, obviamente actuar con mucha empatía y poder identificar si es efectivamente lo que está pasando, ¿cierto? Siempre partir de la base de creerle al cliente por la situación que puede estar ocurriéndole y a partir de eso gestionar simplemente una nueva fecha, una nueva oportunidad, no descartar al cliente en ningún caso. Lo mismo pasa con las respuestas por vías electrónicas. Cuando un cliente nos habla por WhatsApp, se inicia una conversación, de pronto queda estancado en proceso de captación en las fotos. No llegan las fotos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Lo vamos a dejar ahí a que nos mande la foto porque ya la pelota está de su lado? No, es nuestra responsabilidad poder actuar, ser proactivos. Eso es súper importante. Desde el primer mensaje que recibimos del cliente hasta el proceso de cierre, es súper importante poder ser proactivos. Estar nosotros encima de esa situación, sin tampoco ser aguja ni estar molestando en horas que no corresponden, pero sí buscando ayudar al cliente con su necesidad, porque ya hay una declaración de necesidad que es responsabilidad nuestra cubrir. Por lo tanto, tenemos que ser proactivos. Entonces, en el caso que estábamos hablando, el cliente quedó en mandar las fotos, no lo ha hecho. Mandémosle un mensaje al día siguiente. No pasa nada, mandémosle un GIF al día siguiente. Llamemos, ofrezcamos ayuda, ofrezcamos un servicio de fotografía. ¿Ves? No basta con que, no, tienes la pelota, ahora tú hazte cargo, lleva tú el proceso, te espero aquí porque tengo una fila de clientes. No, eso no es así. Y no debe ser así. Sí, justamente hay un tema que yo creo, hay una frase, hay muchos expertos que dicen la venta está en el seguimiento. La venta está en esos contactos que te llegaron, no sé, hace un mes y seguiste hablando, seguiste negociando, seguiste conversando, o que te llegaron la semana pasada. ¿Te fijas? La venta va a estar en esos procesos de seguimiento, de seguir. Ahora, ¿cómo hacer el seguimiento? Y aquí es súper importante tener una diferencia clara, que la forma old school, la forma antigua de hacer seguimiento es lo que hacen las empresas de telefonía cuando te llaman. Es llamarte para puro venderte, llamarte o molestarte para puro enchufarte un producto o servicio que tú no pediste. No estamos hablando de eso. El seguimiento efectivo, sobre todo en el rubro inmobiliario, es con valor. Ya eso yo creo que todo agente inmobiliario se lo tiene que grabar y tatuar en su frente, valor, que es haz seguimiento entregando información útil. Es como ir un poquito más allá del vendedor normal y hacer que la conversación vaya en función de los intereses del cliente. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos en ese proceso, cuando estás hablando con los propietarios, qué sé yo, mándale un estudio del barrio,
Mándale un análisis comercial que hiciste de las últimas 50 propiedades que se vendieron en su comuna. Mándale el precio ideal de acuerdo a la indicador del conservador de bienes raíces. Mándale, te fijas, anda ayudándolo, anda haciéndole seguimiento. Por ejemplo, le mandaste tu alcance de servicios por correo. Al día siguiente lo llamas y le dices: don Juanito, doña Juanita, ¿qué le pareció? Mire, sabe que tenemos una idea súper buena para que usted pueda vender su casa. Estuvimos analizando el mercado. ¿Qué le parece si le envío un informe? Eso es mucho mejor que: ¿aló, me va a contratar o no? ¿Y cuándo me va a responder? ¿Te fijas? Entonces, si el seguimiento es con valor, con información y siendo proactivo en ese proceso, yo te aseguro que vas a rescatar muchísimas ventas, la gente te va a amar, te va a percibir diferente, vas a dejar de competir, porque tú vas a estar haciendo un pasito, vas a estar yendo un pasito más allá que todo el resto de tu competencia. Y eso me recuerda a un libro muy interesante que se llama Vende 100 casas al año, que es un libro de una agente inmobiliario americana, pero que ella partió de cero, no era experta en el rubro inmobiliario y se convirtió en la número 1 de su zona. ¿Cómo? Y lo detalla en el libro, dando un paso más allá. Le entregaba más información, iba donde los propietarios y le entrega más información que todo el resto de corredores. A los compradores también, le entrega, siempre está pensando qué puedo hacer para diferenciarme y para hacer un esfuerzo más. Te fijas, un pasito más adelante. ¿Cómo me puedo involucrar con mis clientes? ¿Cómo puedo hacer que tengan la mejor experiencia de trabajo? No solamente cumplir lo mínimo, ¿te fijas? Y en ese sentido ella entrega mucho valor, hace videos, entrega reportes. Por ejemplo, a las personas que compran una propiedad, ella les pasa un reporte con entrevistas a personas del barrio. O sea, ideas que obviamente requieren tiempo, pero que ¿quién las hace? Esa es la pregunta. ¿Quién las hace? Y yo creo que no cuesta nada ser creativo y ser diferente. De repente, y parte de ese proceso de proactividad está en tener ideas fuera de la caja. De repente, por ejemplo, nos pasó a nosotros con los reels que hacemos en Facebook Marketplace, donde publicábamos propiedades en Marketplace. La gente no responde, o la gente respondía pero no agendaba. Empezamos a mandar reels y la gente empieza a agendar sola. Entonces esas son ideas que de repente, no sé, un agente inmobiliario puede recibir 10 propietarios y ninguno avanza. Escucha, mándale un video personalizado. Mándale un video por celular de 30 segundos. ¿Te fijas? Haz seguimiento con eso. O mándale algo que lo saque de foco, digamos. Todos esos tips ayudan muchísimo a vender más finalmente. Me gustaría mencionar algo igual que es importante, sobre todo en el rubro inmobiliario, cuando muchas personas dejan un trabajo previo y se meten o incursionan en el rubro inmobiliario como agentes inmobiliarios. Hay algo súper importante ahí, porque muchas veces lo hacen para poder tener más tiempo, para poder tener, quizás aquí me estoy arrancando un poco la gestión comercial probablemente tal, pero lo hacen probablemente, o sea, muchas veces por tener más tiempo, por tener más libertad, para poder compatibilizar tal vez la crianza de los niños, seas papá o mamá, y tu negocio, tu fuente de ingresos. Pero ahí no olvidar algo: corredores y agentes hay por montón. Hay países como el nuestro donde no está regulado y cualquiera hoy día puede ser un corredor de propiedades. Pero si tú te dedicas a esto desde muy temprano en la mañana hasta el final del día, tienes la posibilidad, dedicándote profesionalmente, de tener muchísimas oportunidades. Entonces define objetivos desde primera hora del día. Define objetivos comerciales que tú sepas que puedes lograr. Perfecto, los lograste. No sé, contactaste 10 personas al día, 20 personas al día, 100 personas al día, lo que tú quieras, lo que tú puedas. Vamos por más. Desafíate para que puedas tener mejores resultados. Porque así vas a poder lograr crecer en tu negocio, vas a poder lograr tener mejores ingresos, vas a poder lograr estabilizar este negocio. Y véanlo como eso, como un negocio. No es solamente una actividad, no es un side hustle, como dicen los gringos, no es un trabajo de medio tiempo para tener un ingreso aparte. Esto puede dar para eso y para mucho más. Así que hay un poco la invitación a profesionalizar este hermoso oficio, que es el corretaje, porque al final lo que está de por medio es la habitación de muchas personas, los sueños de muchas familias, y hay que hacerlo como corresponde, hay que hacerlo bien, ordenado, de forma proactiva, como decía recién Guillermo.
Yo creo que con eso ya podemos ir cerrando, Guille. Podemos profundizar mucho más sobre esto y lo hemos hecho también en algunos contenidos que hemos compartido en YouTube. Así que nada, quedamos abiertos ahí a cualquier consulta. Hoy no hubo consultas, sí hubo harta participación, al menos varias personas nos acompañaron, mandaron hartos saludos. Y eso por mi parte. Sí, genial. Yo me quedo con esa frase que dice en el clavo ahí. Hay que verlo como una empresa, ¿cierto? Muchas veces la gente comienza en el rubro de a poquito y tienen como una mentalidad ¿cierto? De que quieren generar algo, pero no lo asumen realmente como una empresa. Ser una empresa implica orden, implica estructura, orden financiero, súper importante. Tener claras tus cuentas implica inversión en marketing. Tienes que tener un canal de crecimiento. No puedes depender solo de la suerte, del azar o del esfuerzo físico. Entonces, es una invitación a dar un pasito más allá, profesionalizarte, ¿te fijas? Hacerlo bien, como realmente corresponde. ¿Para qué? Para que puedas tener mejores resultados. Finalmente se trata de eso al final del día. Así que un gustazo hablar de estos temas apasionantes y da para muchísimo. Podríamos tener capítulos hablando de cada punto en específico porque es un temazo. La gestión comercial, la gestión de venta, cierre de venta y es apasionante, la verdad. Y nos estamos viendo. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Que estén muy bien, nos vemos.